Bona tarda, senyor alcalde, regidors, autoritats, amics, amigues. És un plaer estar aquí avui a Mollà, parlar de Mir Geribert. En la presentació han dit que tinc una visió panoràmica de la història i potser sí, però tinc que dir-vos que per parlar de Mir Geribert l'única referència metodològica important és, en dubte, una novel·la molt cèlebre i molt important, que és Guerra i Pau, de Tolstoi. Quan comença aquesta novel·la, parla de la importància de la família, de la memòria familiar, del seu temps, de la guerra del seu temps i del territori, de la nació, de la pàtria. Aquests tres eixos són clau per entendre tot el que va succeir en Rússia en el segle XIX. Con aquest espírit tinc la necessitat de portar a Mir Geribert en la fascinant història del segle XI. I digo fascinante historia del siglo XI porque es el siglo clave en la historia de nuestra cultura europea y en particular de la historia catalana. Es imposible trazar un diagnóstico de lo que puede ser Europa en los próximos 30 años, ese horizonte 2050 que plantean los políticos, sin fijarnos en esa encrucijada tan importante que fue el siglo XI, son los arreles, ¿no? Son las raíces de nuestra civilización, donde se dirimieron probablemente las opciones para proyectar el futuro en una dirección o en otra. Y en ese siglo tan desconocido por lo demás, espero que este año Mir Geribert aporte mucha iluminación al siglo y a una de las figuras principales de este siglo, que es Mir Geribert, que terminará, si lo conocemos bien y lo filmamos en alguna ocasión, haciendo sombra a ese otro personaje que tiene mucha similitud con Mir, del siglo XI, tan famoso en la historia, en la leyenda, en la literatura y en la crónica, que es Rodrigo Díaz, del Cid, que ha sido sujeto desde muchísimo tiempo, incluso en la actualidad, de novelas, como también Mir, con novelas magníficas que hay en la entrada, encontraréis algunas. La novela ha forjado el perfil de este personaje y yo quisiera aportar algo que la historia lleva tiempo tratando de proponer como alternativa a la novela, respetando el ejercicio literario de una novela, pero utilizando el valor narrativo para captar bien, primero los detalles, que muchas veces al novelista se le escapan, luego la importancia que tiene la investigación
de base, de fundamento, que en nuestro caso es archivístico y arqueológico al mismo tiempo, para luego, al modo de Tolstoy, abrir la escala y entender con esos detalles que la documentación conservada nos ilumina, observar cómo un personaje se abre a su tiempo, explica su tiempo, explica la historia de su tiempo y se convierte en definitiva en un mito, en una leyenda que hay que recuperar en la conciencia ciudadana del siglo XXI y, por supuesto, de algunos políticos, alcalde, y darle un título de una calle, una plaza, Mircea Eliade, sería encantado. ¿Por qué esto? Veréis. Lo primero que hace Mircea Eliade, y la primera impresión que se tiene, y si veis los documentos trazados en este libro que acabo de ojear, ¿no?, es presentarse en sociedad. Y se presenta como un hombre del siglo XI, como un catalán del siglo XI, porque, como veremos, las raíces del carácter, del taraná, ¿no?, catalán en el siglo XI están perfectamente definidas. Y esto no es literario, ni un juicio político. Es una realidad histórica. Y esto es muy importante señalar, muy importante. Tener en cuenta que muchas veces se debate sobre cuestiones de identidad o de ontología de un pueblo. Pues bien, lo que va a ocurrir en las décadas centrales del siglo XI, en este territorio, en estas tierras del Penedés, marcan mucho el porvenir. Inclusive, como aquí se ha citado, que un vástago que abandona estas tierras y se va a Barcelona, que es Ricard Guillem, íntimo amigo de los condes, de Ramón Berenguer II, el que fue además su tutor desde el punto de vista político y económico, o de Ramón Berenguer III, al que realmente le unía una amistad férrea, y es un constructor de la idea de Cataluña, y comienza su vida plantando viñas, vides. Propone que el vino sea la clave para el desarrollo económico de la ciudad de Barcelona, más cercano a la ontología de esta tierra no lo podéis encontrar en nadie. De todos modos, Ricard Guillem ya es una generación posterior a Mir y se nota. Lo cual, si podemos comparar estos dos grandes personajes, veremos que el siglo XI está dominado por una aceleración de la historia muy profunda. Que no creemos que en épocas tan lejanas exista una historia tan acelerada. Lo hemos determinado que la aceleración siempre es algo contemporáneo. Pues bien, la distancia entre Ricard Guillem y Mir es generacional, con la misma distancia que puede establecerse de alguien nacido en 1910 o 20 del siglo XX y alguien nacido en 1950. Y no digamos ya a los chicos que muchos veo en la sala, que nacieron ya en el digital. En estas tres fases del siglo XX-XXI, la historia se ha acelerado extraordinariamente. En las fases que quiero trazarles, la historia se aceleró tremendamente. Se definió. Es como cuando estás en una encrucijada, y eso es un fenómeno del siglo XXI, pero también del siglo XI, y tomas una decisión. La decisión que se tomó en el siglo XI, en estas tierras, en Cataluña en general, fue acertada. Y hombres como Mircea Eliade ayudaron a ello. De ahí que cuando abras la escala del problema, cuando conviertes el análisis de la historia en un juego geopolítico o geoestratégico, como nos enseñan ahora los buenos historiadores jóvenes,
¿no? Descubrimos que efectivamente esos detalles que el medievalista de pro siempre ha trabajado es la luz que nos permite fijar la naturaleza del personaje. Lo primero del personaje se sitúa como todo individuo de su generación respecto a la memoria familiar. Él sabe que la clave de su vida está en una decisión que tomaron sus dos abuelos, el paterno y el materno. Y esto, si pensamos nosotros, la gente de mi generación sabe, especialmente en Cataluña, que muchos de los problemas que se enfrentaron de su encrucijada histórica proceden de las decisiones que tomaron sus abuelos, paternos y maternos, a principios de siglo. En eso que conocemos como el tránsito del modernismo al noucentismo. El momento en el que individuos como Almiral o Prat de la Riba construyen un modelo político que se ha venido a llamar el catalanismo. Como veis, la encrucijada que se encuentra a mí no es muy disímil a la que se encuentra la gente joven en la posguerra del siglo XX. Es una encrucijada de decir, podemos mantener lo que han hecho mis dos abuelos, el paterno y el materno, y comienza precisamente a iluminar al historiador de la importancia que tiene en la sociedad del siglo XI y por añadidura en el conjunto de esa sociedad que los historiadores convenimos en denominar la sociedad feudal, que existan dos líneas familiares, la materna y la paterna. Y fijaos que empiezo por lo bien. Dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Estoy de acuerdo, también el siglo XI, como ahora les demostraré, con los detalles y en el argumento general. Porque el modo de pensar de Mir Geribert, a través de la memoria familiar, lo hace por un acuerdo que estableció su abuelo materno con su abuelo paterno. Un acuerdo que afectaba al orden interior de este territorio, de esta tierra. Por lo tanto, pasamos de la memoria al territorio. ¿Cómo organizar el territorio? ¿Cuál es el criterio a seguir para organizar el territorio? Y ese acuerdo entre dos gigantes de la política de aquel entonces, de finales del siglo X, fueron los abuelos de Mir. Pero gigantes en la construcción de lo que quería ser Cataluña, con la dinastía que se estaba surgiendo de la dificultad. Porque el abuelo materno, es decir, el papá de su madre, era nada más y nada menos que el conde Borrell II. Uno trata de olvidar esto, salvo que su abuelo materno sea el conde Borrell, claro. Pero esa actitud de tener dos abuelos, y por lo tanto que el sistema de parentesco sea bilateral, como dicen los antropólogos modernos, es decir, que tiene dos ejes, no uno solo. El eje materno es clave para entender la sociedad de este momento. Clave. Sin él, la sociedad se diluye, se pierde la naturaleza de las cosas, como ahora veremos, la naturaleza del propio Mir. Porque en ese acuerdo, Borrell, abuelo, el avi materno, el abuelo paterno, y Guitart, el abuelo paterno, que en ese momento tenía un cargo menor. Yo no sé muy menor, pero menor, que era vicarius de Piera, aquí cerquita. Vicarius, con el tiempo, se tradujo como veguer, pero los veguers no son los vicarios. Los vicarius, en latín, es una figura todavía por perfilar bien, y se requeriría hacer casi una tesis doctoral sobre los vicari catalanes del siglo X y XI. ¿Por qué? Porque casi prevén esa figura extraordinaria, ¿no?,
de nuestra cultura política medieval, que es el virrey. Solo en un país tan imaginativo como este se le ocurre crear un virrey, que es alguien que ocupa el papel del rey cuando el rey no está y que deja de ocupar ese papel cuando el rey llega. Solo será en este trozo del mundo, no será en ningún otro, por lo tanto tiene una peculiaridad. Pues el vicario es el que ocupa un lugar en nombre probablemente de una autoridad. Y ahí el debate es qué autoridad, ¿no? ¿Es el resto de algún emperador carolingio que todavía sombrea, ¿no?, en la memoria colectiva de estas tierras, pensando que todavía es una marca hispánica del imperio carolingio? Cuando llegó aquí el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, ¿no? Luis el Piadoso. ¿Es el rey de Francia, sucesor de estos emperadores que se han ido debilitando carolingios? ¿Es incluso el último rey de Francia que da un golpe de estado, el conde de París, y se convierte en rey Capeto, de larga trayectoria? ¿O es simplemente su delegado, el delegado de este rey o de este emperador? La cosa está conflictiva. Y ahí está la gracia de la investigación, que siempre está abierta. Es una obra abierta, que decía mi viejo amigo Umberto Eco al respecto. Siempre es una obra abierta. La investigación. Este vicario, este vicarius Guitard, pacta con el conde Borrell mediante un procedimiento que es claramente novelesco. De hecho, es el mismo comienzo de la novela más importante de toda la Edad Media, que es el Lanzarote en prosa. El Lanzarote en prosa es una novela río inmensa que se publica en el siglo XIII en francés para contar las aventuras de los caballeros de Rialto. Es inmensa, larguísima, como una serie de televisión de estas que no acaban nunca, ¿no? No acaban nunca. Y cuando ya te olvidas prácticamente de por qué comenzó la historia, sigue escribiéndose. Obligó incluso a cambiar la materia de la escritura, del pergamino al papel, decía Riquer, porque era demasiado extensa y demasiado caro el pergamino y lo hacían en papel. Como nosotros estamos cambiando del papel, como este señor que me está siguiendo con el ordenador, ¿no? Es decir, digital. Empieza con un doble matrimonio. Dos hermanas se casan con dos hermanos. Así empieza la novela, pero así también empieza el acuerdo Guitard-Borrell II. Las hijas de Borrell, hermanas por tanto del hijo mayor de Borrell, que se llama, tomen nota, porque es un nombre molt catalán, pero heredado. Se llama como el hermano de su madre, que era Edgarda de Toulouse, y era la hermana de Ramón Pons de Toulouse, que estaba en ese lío, que no voy a entrar, pero es fascinante, un día me invitáis, lo explico, maravilloso, de lo que estaba sucediendo en la Francia atlántica del sur, hasta Bayona, ¿no? Fascinante. Este es el último personaje, Ramón Pons. Y el hijo de Borrell se llamará Ramón Borrell. Ramón, no como su padre, como su tío materno. El avúnculus, dicen los documentos. Fijaos bien en este detalle, que es muy importante. Porque no solo introduce un nombre que aquí no existía, en una cultura aristocrática de origen visigótico, como son todos estos, con nombres, Borrell, todo esto son visigóticos, sino que introduce un nombre, Ramón, que luego va a ser el nombre patrimonial de la dinastía. El hijo de Ramón Borrell es Ramón, y el hijo de Ramón es Berenguer Ramón, y el hijo de Berenguer Ramón es Ramón Berenguer. Y aparece la dinastía de los Ramones Berengueres, que son los condes soberanos de Cataluña.
Claro, ese detalle, como veis, al abrir el espacio nos damos cuenta de que hay algo más que simples acuerdos. Hay una estructura que late en la sociedad para que esos acuerdos tengan un significado. Así pues, el abuelo materno a Mir Geribert le indica el camino a seguir, que es que respete al hermano de su madre, que es Ramón Borrell, que es su tío materno, su avúnculus. Pero si os fijáis, toda la literatura del siglo XII es una literatura basada en el hecho de que el sobrino nunca se lleva bien con el tío materno. Tristán, famoso Tristán, no se llevaba bien con el rey Marc, que era el hermano de su madre. No se llevaba bien. La cuestión es saber si Mir se va a llevar bien con Ramón Borrell o con el hijo de su tío materno, que es su primo. Nosotros decimos su primo hermano. No lo podemos decir así. Desde que el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss escribió en 1949 un libro definitivo para el siglo XX, que es la teoría del parentesco, que tiene la misma categoría que la teoría de la relatividad de Einstein, a este parentesco entre Mir y el hijo de Ramón Borrell, de su tío materno, le llamamos el parentesco con su primo cruzado matrilateral. ¡Oh, qué palabreja! ¿Qué le vamos a hacer? La ciencia avanza, que es una barbaridad, como decía la zarzuela, ¿no? En esa línea hemos visto que una familia de vicari conecta con una familia condal. Y para engrandecer, Borrell no tiene ninguna duda de que Guitart comience a firmar los documentos con un título casi divertido, visto en retrospectiva. Es casi conde, vizconde, y aparece la dinastía de los vizcondes de Barcelona, de los viscontes de Barcelona, a la que Mir pertenecerá. Es decir, su dinastía está configurada en un acuerdo personal de dos individuos que tienen como decisión, nada más y nada menos, como dice la novela del Lancelot en prosa, mandar a dos hijas de la corte condal para casarlas con dos hijos de esta familia de vicarios que se llaman ya vizcondes, la familia vizcondal. Al mayor, muy importante esto, al mayor, que se llamaba Udalar, le casa con Heriberga, la más pequeña, también caprichos. Podemos seguir la historia de todas estas fascinantes. Bueno, estas son sus tías, ¿no? De Mir. Heriberga hacía lo que quería. Si encontramos a una mujer libre en la historia de este momento, hacía lo que quería. Quería testaba. Quería regalar un huerto, lo regalaba. Con el marido, estaba, no estaba, le daba igual. Siempre estaba presente en los documentos con el marido, porque esto es una singularidad que se apropia luego el derecho privado catalán, que, como sabéis, es una de las señales de identidad más grandes de esta tierra, su derecho privado. La mujer es señora y mayora. ¿De dónde nace? De este problema, de este acuerdo. Todo tiene un principio, lo que se llama la genealogía. Y eso es lo que hay que estudiar. Pero sigamos con el relato, con la narración de este fenómeno, de los abuelos. Los abuelos han tejido un problema serio, puesto que al casar a Udalar con Heriberga, la cuestión es saber si en la siguiente generación los hermanos, los dos hermanos, Udalar y Heribert,
van, y habráis que Heribert, cuando digo Heribert dirá, ya tenemos, el Mir Geribert es el hijo de Geribert, el pequeño, el menor, no diría pequeño, el menor, pero en medio tienen un hermano que se mantiene joven. En el siglo XI y XII, demostró mi maestro Duby, joven es un concepto técnico, no tiene que ver con la edad, sino con la situación familiar. Un célibe es un joven. Por eso había jóvenes de 70 años. Como ahora, hay algún joven, pero no hay mucho. Ya sabéis que tiende mucho la cuestión al matrimonio. Este hombre, Adalbert, empleará toda la eficacia en una cuestión que encontramos en la mitología. La familia se ha repartido las tres funciones. La primera función es Udalar, la segunda función Adalbert, que es el célibe que le gustan las correrías, y la tercera función Heribert, que es el que va a tener que ordenar un territorio muy difícil, y ahora iremos a él, que es el Penedés. Bien, la cosa parece funcionar, pero vigilemos. En los años 20 del siglo XI, Cataluña, al formar parte de Europa, el gran historiador Ramón de Abadal escribió un librito pequeño, que es una de las piezas mejores de este historiador, que se llama ¿Cómo se abre Cataluña en el año 1000? Se abre a Europa. Eran aquellos libritos pequeños de la editorial Dalmau, de momentos estelares de la historia catalana. Ramón de Abadal, que era un hombre, un biguetano, de otra zona geográfica catalana, ¿no? Muy diferente al Penedés, ¿no? Olfateaba el problema y se preguntaba qué pasó en los años 20 para que Cataluña se arrastrara hacia Europa y tomara distancia de su núcleo geográfico, que era la península ibérica. Fijaos, ¿no? Qué lejos está ese rechazo, qué lejos está. Por lo tanto, y repito, esto no es un discurso político, es un discurso histórico, basado en detalles que son incuestionables, porque están en los documentos que afortunadamente tenemos en nuestros bien guardados archivos. Al tirar hacia Europa, descubren algo sorprendente. Al tirar hacia Europa, que Europa estaba cambiando radicalmente. Efectivamente, a partir del año 1000, ya lo dijo un historiador de la época, Europa despertaba, incluso de esos miedos del milenio que nunca llegaron. Despertaba. Y Cataluña, que quería formar parte de Europa, también despertaba. Y despertaba a su modo, es decir, construyendo. Ahora hay una investigación en curso que a eso le llaman petrificar. Es un movimiento fascinante de la época. El que hace construir torreones cilíndricos, como el que tenéis aquí al lado, iglesias románicas como el de San Cugat, que tenemos aquí al lado, esquinita, ¿no? O, por supuesto, como gran icono, el castillo de Lérida, por supuesto, con su iglesia incluida. Al tirar hacia Europa, petrifica, consolida el territorio sobre ese principio que luego los historiadores hemos querido llamar feudal. Algunos todavía tienen el concepto peyorativo. A ver si lo conseguimos, ¿no?, los medievalistas, a quitar el concepto peyorativo de feudal. Feudal es un modo de gobernar, tan legítimo como cualquier otro. Naturalmente hoy día no podría aplicarse, aunque un resto de feudal queda en las grandes corporaciones, tengo que decirlo. Y por lo tanto las grandes corporaciones multinacionales algo tienen que decir en nuestro mundo, o algo dicen. Pero volvamos a nuestro hilo tan interesante, creo, que es, de repente, al tirar, descubren algo insólito, que no ocurre en el sur.
Y es que, como diría Lévi-Strauss, Europa rechaza el matrimonio entre primos paralelos. Primos paralelos son los que los padres son del mismo sexo. Y por lo tanto, los hijos de Audelaire y de Geribert son primos paralelos en doble línea, por padre y por madre. Por lo tanto, no es posible establecer para la dinastía un enlace entre ellos, que hubiera sido perfecto. No lo pensaron, porque entre primos de diferentes sexos sí se pueden casar, que es lo que llaman primos cruzados. Estas sutilezas en los detalles nacen del diálogo de la historia con la antropología, claro está. Pero esos detalles lo que hace posible crear la escala, al modo de Tolstoy, del problema y de la figura del Mir. Porque Mir descubre consigo mismo esa situación, como diríamos hoy, la vivencia, y no la vivencia muy bien. Tiene un choque consigo mismo al descubrir que en efecto ahí hay un problema para la consecución de la dinastía, problema que naturalmente, si lo queremos ver en clave novelesca, tenemos de nuevo que recurrir al Lancelot en prosa, porque esas dos familias se encuentran en la misma tesitura, con matrimonios prohibidos. No se pueden casar. Udallard y Heriberga no le pueden dar ninguna niña a Heribert y Ermengarda, porque son primos paralelos. Entonces, ¿cómo los casamos? ¿Cómo casamos a nuestras hijas y cómo casamos a nuestros hijos? Fijaos que es la memoria familiar lo que pesa, siguiendo el pacto de Guitart y Borrell II. A Ramón Borrell lo casan bien, muy bien. Siempre se ha sospechado por qué lo casaban tan bien. Tenía mal carácter la señora. Ahora diremos quién es, famosísima, es la catalana más ilustre de todas. Bueno, hay una reciente tan famosa, pero no vamos a entrar en historia contemporánea. Es Ermesenda de Carcassona. Ermesén, ¿no? Magnífica. Hasta películas había, ¿no?, de ella. ¿Por qué lo casan bien? Es muy fácil. Llaman a la puerta del tío materno y le dicen: Ramón, ¿con quién podemos casar al niño, al Ramón Borrell? Dice: hombre, tengo aquí la familia de Carcassona, tenemos a la Ermesén, altiva, poderosa, y Ermesén termina siendo un personaje trágico. ¿Por qué? Hija de conde, esposa de conde, madre de conde, abuela de conde. ¿Quién mandaba? Ella. Sobre el padre, sobre el marido, no estaba nunca, sobre el hijo que desearía David y sobre el nieto, que, como ahora veremos, no le gustaba demasiado a Mir y viceversa. Ya estamos en el núcleo de lo que va a ser un problema político nacido en la memoria familiar. Cuando Ramón de Toulouse apoya a su sobrino para que case con Ermesén, sabe que la dinastía sube hacia arriba. Esta es la práctica siempre de las dinastías. Las dinastías necesitan, y esto los Habsburgo fueron perfectos en ello. Dice, el dicho de los Habsburgo es: cásate bien y deja las guerras a los demás. Ellos tiran siempre. Cada matrimonio de los Habsburgo tiraron arriba. Cuando los Habsburgo eran unos don nadies, en los años 70 del siglo XV, Maximilian dijo: ¿qué mujer hay por Europa a la altura de mis ambiciones? Y la novia de Europa, que era María de Borgoña, que le daba tres cosas: el dinero de la Borgoña marítima, lo que llamamos Flandes, la categoría y el vino de la Borgoña interior,
y la orden militar del Toisón de Oro que marcaba la línea de los Habsburgo, y se casa Maximiliano. Pues Ramón Borrell hace algo parecido. ¿Por qué nos interesa tanto Maximiliano y María de Borgoña y no Ramón Borrell y Ermesenda? Fijaos, esta es la clave de nuestra historia. Siempre hemos pensado que eso eran cosas muy pasadas y de poca importancia. Tiene tanta o más importancia el fenómeno del matrimonio de Ramón, porque al tirar para arriba a la dinastía comienza a pensar que ser conde de Barcelona es de nivel de rey. Y eso, para bien o para mal, fue así. La tormenta me da la razón, Eso, más o menos lo tenía preparado, que de algún modo la naturaleza ratificara esta idea que es central para entender a Mir. Al tirar hacia arriba, tiran todas, también los hijos de las hermanas de Ramón Borrell, porque resulta que tanto los hijos de Udalar como los hijos de Geribert, vamos a decirlo en plata, Gislabertus y Mir Geribert, que son primos paralelos, primos hermanos, pero primos paralelos. Uno decide de modo profundo quedarse con el obispado de Barcelona. No está mal. La ciudad de Barcelona es una ciudad condal, los castillos son de la dinastía vizcondal, pero también es una ciudad episcopal, porque el único modo de hacer frente a un poder que va emergiendo en paralelo en el año 1000, un poder que es telúrico, y para estas tierras muchísimo más, que es el poder de los monjes reformados en Cluny. Cluny es una corporación, una multinacional, muy religiosa, pero multinacional. Y aquí tienen un apoyo extraordinario en el monasterio de Sant Cugat. El monasterio de Sant Cugat ha hecho la mirada, el abad, a las tierras del Penedés. Ya empezamos a descubrir que la trama es más complicada, ya entramos en el conflicto larvado que hay a lo largo del siglo XI entre la iglesia episcopal y la iglesia monástica. La cosa se está poniendo interesante para la generación de Mir. Gislabertus, obispo, bisba de Barcelona, es un personaje que ha aprendido de su padre Udalar la capacidad de defender la ciudad, y de su hermano Geribert la necesidad de que la ciudad solo se puede defender fortificando el Penedés, por donde es la autopista por donde llegaban los jinetes musulmanes de más allá del Ebro. ¿Y cómo la defendemos? ¿Cómo lo entendía? Gislabertus necesita a alguien de esta parte de su familia, dado que no pueden casarse, que establezca un nexo con el inteligente e imaginativo Mir Geribert, el hijo de Geribert. Lo primero que hace Mir Geribert, que casi se lo hace el padre, pero esto ya es muy difícil, ahí es donde aparece el novelista, o sea, la frontera que el historiador no puede entrar. Pero lo primero que hace Mir Geribert es comprender que lo mejor es tener tierras del resto de los vicarios, que quedan algunos. Por ejemplo, uno muy rico es el vicario de Sant Martí. ¿Por qué era muy rico? Porque si vemos desde Olèrdola, para llegar a Castelldefels, toda esa zona era de los Sant Martí, llena de castillos y de muchas cosas. Y dice, me caso con la heredera, Disposia, primer documento de Mir Geribert con su primera mujer. Y que si hay primera es que se casa 2 veces. Era habitual. Disposia de Sant Martí
le ofrece a Mir una herencia extraordinaria para sus planes políticos. Y entonces comienza el conflicto, porque él necesita un apoyo en el otro segmento de su familia, que son también hijos del conde, o sea, nietos del conde Borrell II, necesita, pero que no puede ser el obispo, porque el obispo, cuando le ayuda claramente, no está muy bien. El obispo tiene que mantener ciertos cuidados. Y entonces aparece la figura más enigmática de esta historia vinculada a Mir Geribert, que es Udalar II. La enciclopedia catalana dice Udalar II, hijo de Udalar I. Bueno, esto también lo dice en la televisión, que Isabel II era hija de Isabel I. Bueno, ya sabéis que hay muchos siglos por delante entre ellas. No. E insiste. Como es Udalar Bernat, Udalar I tuvo un hijo llamado Bernat. ¿Sale en la documentación? No, pero es igual, ¿no? ¿Qué sale en la documentación? Que Udalar II, Udalar Bernat II, por lo tanto Udalar hijo de Bernat, llama a Gislavert Avunculus, es decir, tío materno. Dicen algunos, no, Avunculus no es siempre tío materno. En mi experiencia siempre lo es. ¿Por qué no lo va a ser en este caso? ¿Eso qué significa? Que Udalar, ante el riesgo, casa a su hija Ermengarda, que no sale en los documentos, casi nunca, pero algunos suelto hay. Esperemos en documentos privados que puedan existir estos documentos. La casa con otro de los vicari, y ahí tiene a Udalar. ¿Por qué Udalar Bernat es tan importante? Porque Udalar Bernat tiene un héroe. Fijaos que hasta el extremo de que le llamamos primo de Mir Geribert. No es primo, es sobrino de primos, pero sobrino, por eso es una generación diferente. Udalar Bernat tiene como héroe a Mir Geribert. Es su referente. Y además, yo creo que Mir, por Robajín, le contaba sus planes. Y le decía los planes siguientes. La familia de las Sabias no son de fiar. ¿Qué es la dinastía condal? Porque ellos tenían en común que la bisabuela de uno era la abuela del otro, y, en fin, este tipo de orden familiar. Parece una saga de estas de TV3, pero esto bien hecho queda muy bien. Pero como referente Mir le planteaba que el paso que había dado o que estaba dando la dinastía a favor o por bajo la presión de Ermesenda, que es un paso en dirección a la plana de Vic, al mundo que venía de Vic y venía de Ripoll y venía de Girona, eso que llaman la Cataluña Bella, Cataluña Vieja. Y, sobre todo, Ermesenda había tratado de establecer un nexo para que el conflicto entre obispos y monjes no existiera, creando que el obispo de Vic fuera al mismo tiempo abad de Ripoll. Y claro, como este personaje es de otra dinastía condal, heredera como la de los condes de Barcelona, del famoso Guifré el Pelós, ¿no? De Guifredo el Pelloso, son todos nietos de Guifredo. Ramón Borrell se pregunta ¿qué hubiera hecho? Perdón, Borrell, ¿qué hubiera hecho mi abuelo? Esta es la familia que da Oliva, bisba de Vic y abad de Ripoll. Es decir, es un obispo que al mismo tiempo es abad, monje y obispo. Ermesenda empuja a la familia condal hacia el proyecto de Oliva de construir el país.
Por eso se ha dicho que Oliva es el padre de la patria catalana. Lo aceptaré siempre y cuando no me toquen a Mir, que no le gustaba nada la deriva política de Oliva de Vic. ¿O no pensamos que en el siglo XI hay opciones políticas como hay en la actualidad? Es que eso sería ingenuo pensar, que solamente pensaban todos del mismo modo. La opción política es un hecho genuino del ser humano desde el siglo V a.C., que lo inventaron los griegos, en eso que llamaban el kratos del demos, la democracia. Cada uno tiene su manera de pensar, y en este caso su manera de pensar el territorio. Cuando Mir convence a su sobrino de primos, Udalar Bernard, en 1040, que la deriva de los condes de Barcelona iba en detrimento al pacto de los abuelos, al pacto de Borrell y Guitart, a la construcción del orden feudal que se estaba haciendo en el Penedès, a la construcción de los castillos y sobre todo a un hecho importantísimo, que es el Penedès, ¿qué será? ¿La frontera o el pasadizo? Eso es crucial. ¿Dónde estará la frontera de Cataluña? ¿Dónde? ¿Será Villafranca como El Paso en los Estados Unidos? ¿O será una ciudad de paso intermedio hasta llegar a la frontera, que la vamos a situar en el Ebro, siguiendo un principio romano de la organización de la Tarraconense? Eso no le gustaba a Oliva, tengo que decirlo. No, ellos decían, ya está bien como está. Esto es la frontera. Si afecta a tal cosa, afectará también al principio. ¿Para qué queremos estas tierras? Para que sea agrícola o ganadera. Y el conflicto entre agricultores y ganaderos no hace falta irse al Huesca, lo tenemos en el siglo XI en estas tierras. Con la misma intensidad. Aquí no hay Tombstone, pero está Olérdola, que da el mismo pedigrí desde el punto de vista de la problemática, de si esta tierra tiene que ser pasadizo, pasadizo, o marca agrícola o ganadera, o una síntesis de todo. Mientras tanto, alguien se tiene que levantar contra ese proyecto político que a Hermesén la ha cautivado. Y ese tenía que ser Mir, pero Mir se guarda y hace que sea el sobrino revoltoso en esos momentos, porque era muy joven, en eso sí, de joven de edad, que se sube al campanario de la catedral y, como dicen los documentos de turno, Jactaverum Petras dipso calcario, estaban haciendo el campanario y las tiraron todas las piedras contra el Palacio Condal, a ver si uno le daba a la Ermesenda. La Ermesenda, aunque le hubiera dado la piedra, no hubiera muerto, porque era muy difícil acabar con esta señora. El conflicto se ha visualizado, hasta tal punto era peligroso que Oliva, que olía el peligro como nadie, esto lo dice Abadal en su famosísimo y bellísimo libro El Abat Oliva, Bisbe de Vic y la seva època, que es un libro crucial para entender la historia catalana, que él publicó en 1948 y todavía es vigente. Es un gran libro. Decía, olía el peligro, y entonces reclama al obispo de Elna, porque todavía toda esta metrópolis dependía de Elna. ¿Hasta cuándo? Hasta que se reconquistara Tarragona, porque entonces sería la tarraconense, principio romano. Vais viendo el entramado político, que es fascinante, porque es la construcción del país. ¿Por qué no reconstruimos la tarraconense? ¿Por qué no nos volvemos romanos? ¿Por qué no articulamos un territorio, una iglesia catalana, centrada en la metrópoli de Tarragona? Como en los viejos tiempos. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de Elna? Entonces, el Penedès no es una frontera, sino que es un pasadizo hasta el Ebro. ¿Quién pensaba esto? ¿Quién tenía esta lógica estratégica? Mir Geribert. El miedo de Oliva hace que todos los grandes prelados de la zona se reúnan en un concilio que hace al mismo tiempo un juicio contra Udalar Bernard por tirar las piedrecitas. Jactaverum Patras.
De ahí aparece, en mi opinión, ya sé que eso es una opinión muy arriesgada y algunos han dicho que me he pasado a algunos pueblos, a lo mejor me he ido hasta Torredembarra, ¿no?, al respecto. De ahí nace ese espíritu de rebeldía que este pueblo tiene. Cuando no le gusta una cosa, protesta. Bueno, que le diga, pues si es así, desde el siglo XI, pues algo será que está en el carácter y en la estructura ontológica del pueblo. ¿Por qué no le gustaba a esta parte de la familia, a Udalard Bernard? No le gustaba porque el movimiento iba en detrimento de la función que tenía el Penedès y que le había concedido Mir Geribert. Mir Geribert quería llevar la frontera al Ebro. De hecho, el destino le jugó una buena y una mala pasada al respecto. Como bien se ha dicho aquí en la presentación, Mir muere en una refriega que tiene para la conquista del castillo de Mora, que defendía la ciudad de Tortosa y por tanto del Ebro. La frontera de Cataluña tiene que estar en el Ebro, como decían los romanos, ¿no? Bueno, Tortosa, Mora, en fin, sí, reproduce la guerra civil, una vez más. Eso lo pensaba Mir. Los documentos de Mir referentes a estas cabalgadas que hacía en esa zona descubren justamente lo que él pretendía en Alzada. Udalard Bernard, como es joven, le castigaron poco. Entre otras cosas porque el obispo, que había estado de acuerdo con el sobrino materno, el hijo de su hermana Ermengarda, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo de esto no tengo ninguna duda. Y si no, lean este librito mío, bueno, no es librito porque es un libro muy gordo, se llama Cuando el Visconde de Barcelona era, ¿no? Bueno, todos los documentos de esta familia. Cuando la apoya Gelabert, piensa, el conde, el joven conde, muy influenciado por la abuela, porque ahora ya es Ramón Berenguer I, tiene que entender que los derechos de aquel pacto entre Borrell y Guitart se tienen que mantener. Son derechos no solo familiares, sino de construcción del país. No puede ser la frontera en el Penedès. Es una frontera excesivamente peligrosa para la ciudad de Barcelona y excesivamente de mal desarrollo político, puesto que dependería siempre del arzobispado de Elna, por tanto de un territorio que no puede controlar ninguna de las dinastías que dominaban Cataluña por entonces. Mir acepta el castigo, que es un castigo pecuniario, porque Ramón Berenguer I ha salido muy interesado por una cuestión tan fundamental como es la economía. ¿Y cuál es la economía máxima en ese momento? ¿Qué puede oponer Ramón Berenguer I, que es nieto de Borrell y por lo tanto, sobrino nieto de la abuela de Mir Geribert, para situar la estructura familiar en su debido y exacto lugar? Es un sobrino de primos también, pero ha salido altivo, con una idea genial. Dice, a los musulmanes no les atacaremos, le haremos pagar peaje. A eso le llaman los historiadores las parias, que eran unos tributos que pagaban para que no les atacaras. Mir no está de acuerdo, salvo que él cobrara los tributos y se llevara su parte, no sé cuánto, tanto por ciento, porque nunca se estableció. Si os fijáis, ese Mir, que entra en conflicto con Ramón Berenguer I por el control de las parias, es muy parecido al conflicto que tiene Rodrigo Díaz con Alfonso VI por el control de las parias. Cuando Sancho el Fuerte le ofrece a Rodrigo, tú cobras las parias y te llevas tu parte, Alfonso VI dice, no, yo ese acuerdo que tuviste con mi hermano no lo voy a cumplir. Cuando Mir le dice a su sobrino primo, yo cobro las parias, es decir, sigo tu política, pero me llevo una parte, la pregunta que se hace
Mir sobre Ramón Berenguer y Ramón sobre mí, ¿para qué las quieres, las parias? Que es una pregunta muy ociosa viniendo de Ramón Berenguer I. Porque las parias la utilizaba Ramón Berenguer I para que su mujer, la condesa Elizabeth, diera a manos llenas para la construcción de iglesias, monasterios y castillos en Cataluña. En principio de mi investigación en los archivos catalanes descubrí una minuta de esta condesa. Dio tanto que ni Apeg Guggenheim ha pagado nunca tanto por obra de arte. Y no tenemos conciencia que Elizabeth, que firmaba con su nombre, no esto que es un signo diacrítico, firmaba con su nombre, sabía al menos escribir su nombre, la condesa Elizabeth recibía las parias del marido para construir, para petrificar Cataluña. Mir dijo, bueno, yo también. ¿Y por qué no? Ramón Berenguer I, que era tanto siniestro como un Agamenón, sabía que iba a tener lío, porque al morir Elizabeth no se le ocurrió otra cosa que querer imitar a su abuelo, que era Ramón Borrell. Digo, necesito una mujer de primer nivel, como nazis con la Jackie, lo mismo. Y le dijeron, hay una viuda excelente para ti, es mayor, pero bueno, como Helena de Troya, para aquí, que venga, y es Almodis de la Marca. Naturalmente Almodis de la Marca, la llegada de Almodis, sus hijos, era una señora ya de verdad, como Helena, o sea, esto de las películas modernas donde Helena es una jovencita de 18 años, mentira, era una señora ya cuarentona con hijos y bien entrados en años. Por eso es atractiva. Las jovencitas no pueden ser atractivas en la historia, ni en la épica, ni en la tragedia. Almodis era de esta naturaleza. Giselaberto le encantaba. Ya he dividido a la familia, porque la familia condal se dividió. El hijo mayor de Ramón Berenguer I, Pedro Ramón, el Pere, tenía un carácter endiablado, dijo, cuando venga esta, perderé el título condal e irá a los hijos de la segunda, tercera mujer, que era Almodis. Como así fue, porque tuvo además gemelos, para mayor lío respecto a la dinastía. Mir estaba al tanto, pero a pesar de que sabía que era muy siniestro, le convenció Ramón Berenguer I. Deja la revuelta, deja de ser príncipe de Olérdola, como te titulas en los documentos, y asignaba príncipe de Olérdola. El principado es una idea romana, y esto lo heredará luego Ramón Berenguer IV. Y naturalmente el ceremoniós, que le llamó a todo esto el Principado, por eso a Cataluña le llamamos el Principado, el Principat, ¿no? Dice, déjate todas estas veleidades y pacta conmigo. En nombre de tu madre, haz una conveniencia, que son los documentos de pacto de entonces, y firma un sacramental. El sacramental son los documentos de vasallaje, que empiezan todos siempre del mismo modo, siempre. Yo juro, hijo de... Pero no ponía el padre, la madre. Yo Mir, hijo, filius, de Ermengarda. No pone del Geribert. En los documentos más importantes del sistema feudal catalán, la identificación del hombre es siempre por vía materna. Recuerdo cuando se propuso esta idea, un medievalista un poco despistado me dijo, es que debían ser todas viudas. Hombre, tantas viudas tampoco era el caso. De hecho, casi ninguna era viuda en estos casos. Pero era por la marca, porque para Mir lo que le interesaba decir es que su madre era de la casa condal y que por lo tanto era hija de un conde. Y que trataba de igual a igual a Ramón Berenguer III y aceptaba su política, pero de igual a igual. Lo cedía y a cambio la hace casar con una prima suya, está así cruzada, que es Isla de Basora, de las zonas viguetanas, para introducirlo en la política
del Abat Oliba, la política de Ermessenda y demás, para tranquilizarle, hasta que se dio cuenta Mir que no le funcionaba y volvió a levantarse contra Ramón Berenguer I. Los acuerdos entre ambos es uno de los momentos más fascinantes de la documentación catalana. Están aquí recogidos y además son documentos bellísimos todos ellos, grandes, poderosos, que indican que el propio conde y Mir eran conscientes de que estaban jugando un papel extraordinario. Y dentro de nuestra escala tolstoyana del problema, Mir se daba cuenta que la única forma de convencer a Ramón Berenguer I es haciendo una hazaña, una gesta que determinara definitivamente que la frontera no estaría en el Penedés, sino en el Ebro. Y por eso marchó con su hueste, con los hombres que tenían los castillos, esos milites, 10 por castillo, que acudían al auxilium, que es a la llamada, como acudieron también con Rodrigo Díaz cuando salió exiliado. No tuvo que exiliarse, quizás si hubiera ganado la batalla en la que perdió la vida, hubiera terminado atravesando el Ebro y poniéndose al servicio o de la taifa de Lleida o de la taifa de Tortosa o de la taifa de Valencia, porque él ya comenzó a percibir, a intuir, a soñar que Cataluña con el paso del tiempo se quedaría pequeña y que se abría un espacio inmenso en Levante a la romana, porque os tengo que decir una frase tremenda. En la geografía romana, cuando se habla del Ebro, el Iber, no se refiere al río Ebro nuestro, se refiere al Júcar. Si algunos ven la parte política que tiene este criterio, habrán entendido muchas de las cosas que Mir llevaba en su cabeza, que he querido recrear esta tarde aquí, y espero algo haberles convencido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies per aquesta xerrada cinematogràfica. Ens han faltat les imatges per veure la pel·lícula que estaves transmetent. Suposo que heu vist que quan parlava del joc de cadires no anava a res, que realment si hi ha algun guionista, algun productor a la sala, té un filó a explotar en la mà de Mir Geribert. Arribat aquest moment, no sé si l'apassionant història que ens ha estat explicant Domènec, algú té alguna pregunta, alguna reflexió que li vulgui fer? Vinga. En el benentès que yo responderé, pero no sé si responderé adecuadamente. Gràcies. El títol de príncep que s'auto-otorga a Mir Geribert, d'on sorgeix aquesta idea? Gràcies. Bé, sorgeix de la idea de que hay un territori que és superior a la estructura administrativa que ha traçat el món carolingi, que són comtats, vicaries o viscomtats i demés. Aleshores, retorna al passat, al a l'època romana, i pensa de convertir-se en príncep d'un territori que arriba des del Llobregat, del Llobregat hasta en la fase més humilde el Gaià i la més important l'Ebre. Imagineu quina capacitat de geoestratègia tenia aquell home Mir Geribert, pensando que se podía haber un territorio entre
entre el Llobregat i l'Ebre. Penseu que fins al segle XVII los ríos eran lo que dividía bien la sociedad. Las montañas unían, los ríos dividían. Las fronteras estaban en los ríos hasta el siglo XVII. Fue la paz de los Pirineos de 1659, cuando se pierde la Cataluña Norte, cuando un personaje extraordinario de la corte francesa, Pierre de Lamarca, del Béarn, decide que la división tiene que ser por las montañas. ¿Y para qué lo decide? Para que la Cataluña no formara parte de Francia. Entonces dice, no, ya no serán los ríos. Y el Aude, el río Aude, es la frontera catalana, la frontera natural, no solo desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista lingüístico. La zona lingüística del catalán llega hasta el río Aude, no hasta los Pirineos. Por eso es una anomalía la división por montaña. Mir té una capacitat estratègica, geoestratègica, genial. Poques vegades he vist un personatge d'aquesta època del segle XI con aquesta capacitat geoestratègica com té el Mir d'introduir un valor romà per la deconstrucció del sistema carolingi i avançar en una altra línia, però a favor de la possibilitat econòmica d'aquesta terra, perquè el Penedès té unes possibilitats econòmiques increïbles i això és la visió del Mir Geribert. Per això és un héroe del Penedès, perquè diu, no, aquesta terra és bona. Esa idea de que aquesta terra és bona és molt important, perquè uno diu, no és bona, pues s'ha equivocat, no, aquesta és bona, com fa el Ricard Guillem, plantem vinya, i s'ha fet, però va tardar fins al segle XVIII, no? Clar. Imagineu una plantació de vinyes en els segles XII i XIII en el Penedès, entrando en lluita con las grandes viñedos de Borgoña y de Burdeos en la guerra de los 7 anys. Seria una història de Catalunya, fascinant. Però jo crec que Mir pensava aquesta possibilitat. No és una frontera, és un passadís, és una terra oberta, i després els comtes i els reis. Villafranca és una carta de franquícia del comte rei, no? Del fons, per dir, en aquest món introdueix l'apeu avui diríem de l'Estat, no? És fascinant, per això canvia el criteri, és una idea estratègica molt bona, molt intel·ligent. Gràcies. Alguna altra pregunta? Moltes gràcies. Jo, a veure. A ver. Hola. Yo de las... Sí. De lo que he podido leer de Mir Geribert, hay dos cosas que no entiendo. Una es la marcha que se hace hacia el Camino de Santiago antes de ir a juicio, y en el que da en herencia sus pertenencias a su mujer y a sus hijos. ¿Por qué hace ese viaje? ¿Hay prueba de que hace ese viaje? ¿Por qué lo hace? Y luego también, ¿cómo puede adelantar él el resultado del juicio? Porque al final el juicio es lo mismo que él ya hizo, ¿no? Dar en herencia su pertenencia. La primera es muy fácil, porque hay muchos motivos para la peregrinación a Santiago, pero el más importante es el penitencial. Peregrinar es hacer una penitencia. Primero la penitencia fue a Santiago, luego fue más complicada. Por ejemplo, a Berenguer Ramón II le obligan por penitencia a ir a Jerusalén y ya no vuelve. No sé qué pasa, si le gustó Jerusalén o lo mataron, ¿no? Pero nunca se sabe. Y a Mir y a otros muchos le enviaban algunos nobles que eran castigados por el sistema, porque claro, el problema es que el orden monástico era muy poderoso, y entonces le castigan
con una penitencia. ¿Por qué el juicio es lo mismo que hace cediendo? Porque él lo que necesita es que él pierde cosas. Por ejemplo, pierde un castillo muy importante, que era el castillo del puerto de Barcelona, que será de Mir, porque era de la familia vizcondal. Y eso era fundamental, porque la defensa... Claro, en retrospectiva, él no lo pudo prever, pero sabemos, en retrospectiva, analizando la historia de Cataluña, en la época de Ramón Berenguer III, que cuando los taifas desaparecen, son engullidos por la llegada de los almorávides. Cuando atacan los almorávides, ya no atacan como los taifas, que se dejan comprar. Cuando atacaba a un rey taifa, tú llegabas allí y decías, bueno, vamos, llegáis a una negociación. Los almorávides, que habían desarrollado un poco más el yihad, cuando llegaron por el Penedés, saquearon y de repente estuvieron en una situación, estamos hablando entre 1108 y 1110, en una situación muy parecida a la que hizo original el acuerdo entre Guitart y Borrell II, que fue el asalto y la quema de Barcelona en el año 985 por Al-Mansur, ¿no? Amir, que era, digamos, el general del califa. Al quemar la ciudad y llevarse prisionero incluso a Audalar, descubrieron que el riesgo de un ataque era si debilitabas el Penedés, porque es como una autopista y de repente llegas, y esa es toda la obsesión de la familia y es la obsesión de Mir, y él se resistía, pero te repito, aceptó las famosas condenas, los acuerdos, e incluso también en retrospectiva, cuando el miniaturista del Liber Feudorum Major, que es un documento, un manuscrito miniado que mandó construir el primer conde rey, Alfonso el mal llamado Cast, porque Casto no tenía nada, trovador era mucho, y lo llamamos en honor de un gran maestro, Alfonso el Trovador. No era Cast porque estaba siempre con las monjas de Bona de las monjas, era poco casto. Y cuando el miniaturista fija el acuerdo entre Ramón Berenguer I y Mir Geribert lo muestra el miniaturista muy postrado. No quieren, cuando se construye el Estado, a través de los condes reyes, ya no quieren recordar esa memoria. Por eso este año es una recuperación de esa figura del rebelde, que no es tanto el rebelde, sino que es el opositor que plantea otro proyecto político, que tiene las mismas o mejores perspectivas que el que le ofrece en ese momento el conde. Claro, esa idea de que él, si lo que le ofrece es diferente a lo que dice el conde, ya es pues porque eres un revoltoso y demás, y un feudal, pues no, hay que vigilarlo esto un poco. Y esa idea de que eran revoltosos y mezclar a Mir Geribert con algunos feudales que eran realmente tonantes y ridículos, sí que lo sabía, había gente que quemaba castillos y iba por ahí matando, y para eso estaban los juicios. Confundir a Mir con esta gente, como dicen, había un historiador de hace unos años llamaban malhechores, eso es un error imperdonable, porque el documento lo desmiente, no porque queramos exaltar su figura. Aquí los detalles es la clave en la historia. Los documentos lo desmienten, su propia actitud, e incluso el reconocimiento de eso que un gran historiador americano llama, ¿no?, la vía penitencial de la peregrinación. O sea, asumir un peregrinaje para penar el pecado es un principio moral, un principio religioso, pero el pecado es una cuestión moral, no es una cuestión jurídica, ¿no? Por eso se explica. Pero explica incluso más todo el perfil del individuo, ¿no? Hay mucha gente que hace peregrinajes penitenciales, ¿eh? Muchos condes de Aquitania, duques de Aquitania, perdón, viajaron penitencialmente. El hijo de Guillermo IX, el hijo de Guillermo X, el papá de la famosa Leonor de Aquitania, se fue
Y es el creador, como era también trovador, como el papá, pero más de menos categoría, creó la famosa canción de Utrella, ¿no?, que cantan todavía los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Todo se fragua en esos años, es que es lo interesante que tenéis que retener. Y la historia de aquí, y lo interesante es que lo recuperemos, ¿no?, sepamos y sentamos orgullosos personajes como hoy. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Jo sí que vull fer una, que el passi davant. El paper que té la Fundació del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, com he llegit, com a una idea de Mir de fer un contrapès al Penedès, al monestir, el poderós monestir de Sant Cugat, Claro. ¿té algún fonament? No, todo, es decir, el más bello debate de propiedad fue entre la viuda del vicario de San Martín con el monasterio de San Cugat. Es un pleito larguísimo, muy bien documentado, porque ya los monjes lo guardaron bien en sus documentos, pero también está en los archivos de los vizcondes de Barcelona, porque esos documentos entraron también en los archivos de los vizcondes. Y es una mujer extraordinaria que se enfrenta a todo el poderoso monasterio y, lo que más sorprende, gana. Es una heroína. Yo no estoy por qué no la recuperan como heroína feminista, quiero decir, gana a un poder fáctico tan poderoso, porque tenía razón sobre las propiedades. Naturalmente, en el juicio aparece de todo, incluso el hecho de ser mujer, y ella reconoce con esa altivez trágica que a veces tienen las grandes heroínas de la historia, que luego aparecerán en la épica, y esto es una mujer típica de la épica luego del siglo XII, donde aparecen mujeres extraordinarias en la defensa de sus ideas y de sus derechos como tal, derechos hereditarios, derechos de propiedad y tantas otras, ¿no? Y que Mir, que tenía una madre extraordinaria y una primera mujer, Desposia, que le había enseñado claramente todo lo que había hecho su mamá y todo, pues no te quepa la menor duda que propuso una alternativa en un momento en el que, además, hay que decirlo, la Iglesia misma, que estaba haciendo un esbozo de reforma que se llamó la lucha de las investiduras, no tenía todo totalmente claro hacia dónde tenía que ir la reforma realmente de la estructura eclesiástica. Tú piensas que hasta 1070 y tantos, hasta Gregorio VII comienza a definir claramente el papel que tienen que tener los obispos, la idea del celibato obligatorio de los sacerdotes, todo esto. Hasta entonces había muchas opciones. Mir apostó por una opción que luego, lo que es la vida, luego le dará la razón cuando los vizcondes divertidos del siglo XII, que eran muy divertidos porque además se fueron a vivir a Marruecos y volvían vestidos con ropas de bereberes y firmaban en árabe. Estos son vizcondes, ¿no? El famoso reverter, que significa el que volvió, ¿no? El que volvió de estar prisionero de los musulmanes. Estos vizcondes tan divertidos, que eran herederos de Mir en muchas cosas, apoyaron decididamente la llegada de la gran reforma monástica, que a San Cugat no le gustó mucho, que es la reforma del Císter. Y por eso estas tierras de avanzada fueron cistercienses. E introdujeron el Císter, y aquí, Santas Creus, pobre, Valbona. ¿No queréis una taza? 3. Una idea genial. Y detrás del Císter venían los templarios. Estos son tierras templarias, porque venían los templarios que tenían un problema serio para el Penedés, que lo encontraron no demasiado articulado cuando ellos proponían introducir sus viñedos en las famosas Terras Altas, y ahí tenéis ya una guerra entre la Terra Alta y el Penedés sobre la calidad de la cepa y demás, de hoy que viene de entonces.
Esa es la historia nuestra, que es una historia fascinante. La historia de Cataluña es una de las historias más fascinantes que hay, cuando se conoce bien. Y lo único que tenemos que proponer que se conozca. No? Te sembla? Moltes A tu. gràcies, perquè realment contribucions com la seva ajuden a estimar el personatge, que és una miqueta l'objectiu que tenim de la comissió, i també donar-lo la vida. Lligo tot plegat, li passo la paraula a l'alcalde d'Olèrdola, que clourà l'acte. Moltes gràcies. Gràcies, David. Perdoneu, no, preneu la mascareta perquè la mascareta no se n'ha parlat d'ofegues. Ja sé que estem en un temps de Covid encara, avui som molta gent, fa molt de goig, doncs realment veure la plaça local. En aquest cas estem acostumats a fer els actes a l'aire lliure, doncs veure el local una altra vegada després d'un any i pico, doncs amb tanta gent, no? I doncs sobretot pel tema que ens presenta avui, doncs la història de Mir Geribert, la història de Catalunya. Doncs donar la benvinguda a tots els presents avui aquí. Agradecerte, José Enrique, sobre todo la clase magistral que nos has dado hoy, sobre Mir Geribert y sobre todo sobre la historia de Cataluña y la influencia aquí en Olèrdola y en el Penedès. Muchas gracias. I sí que m'agradaria un fort aplaudiment doncs, a José Enrique per aquesta classe. Moltes gràcies. Amb l'acte d'avui donem pas al primer acte d'aquest any llarg que intentarem promocionar, donar a conèixer la figura de Mir Geribert, sobretot al segle X, i que també hi ha aquesta influència que ha tingut en la història de Catalunya i aquí al Penedès. Llavors jo faré una miqueta de publicitat dels actes que anirem promocionant ara darrere d'aquest any, que us convido a tots que us ho apunteu, que estigueu al cas, que seguiu en aquest cas els actes que es van programant i que pugueu assistir a tots, perquè estan fets amb moltes ganes i amb molt d'esforç. Estem fent molt d'esforç tant des de l'Ajuntament i sobretot a la comissió organitzadora que ens ajuda a l'Ajuntament i que col·laboren amb nosaltres per organitzar aquests actes que conjuntament estem tirant endavant. Seguidament, ara vindran el dia 16 d'octubre, farem el dia Sàpiens aquí a Olèrdola, hi haurà diversos actes. Entre aquests actes també hi haurà xerrades de Mir Geribert el dia 16 d'octubre, al matí seran aquí al local Sant Jaume, però el mateix 16 d'octubre es podran seguir les xerrades a dalt al castell. Aquestes xerrades estaran fetes i les faran ambient bé. Veia que avui el tenim present aquí, també l'Oriol García Quera, no sé si avui estava per aquí, i també el Josep Tort, que també ha fet algun llibre sobre Mir Geribert. Seguidament, ens anem ja cap al 13 de novembre d'aquest mateix any, aquí al local Sant Jaume, durant tot el dia, hi haurà xerrades explicatives de diferents persones, com poden ser diferents historiadors, com l'Enric Alpena, el Fermí Fernández, l'Oriol García Quera, la Coia Valls, el Jordi Romeu, la Mercè Sarriàs i en Benvé Moya també, que ens farà des de diferents punts de vista explicaran aquesta figura de Mir Geribert. I després, seguidament, ja ens anem a l'any que ve, entre els mesos de març i maig, també hi haurà el Congrés de Mir Geribert, un congrés on també assistiran historiadors i persones molt coneixedores d'aquest món, com Josep Maria Salraig, José Enrique Ruiz Domènech, que avui està present amb nosaltres, la Rosa Lluc, en Giacomo Floris, en Stefano Maria Gingolani, la Gisela Ripoll, la Núria Molís i el Xavi Esteve, que també tenim aquí, i també l'Enric Alpena. Totes aquestes activitats són activitats i xerrades relacionades amb Mir Geribert, però també farem xerrades més telemàtiques o activitats més telemàtiques, com pot ser alguna obra de teatre, algunes visites, i intentarem promocionar tota la figura de Mir Geribert i la història de Catalunya arreu del Penedès. Amb tot això, donar-vos les gràcies per la primera assistència i ens veiem en les properes activitats. Moltes gràcies.